trabajas con una franja de tiempo más larga, hay que buscar. Ahí estamos con la siguiente cantidad, 340. Y ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Bienvenidos al canal, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. Enlaces están en descripción de este vídeo. Como siempre os dejo un código promocional y también un enlace de invitación a un grupo en Telegram donde podéis aprender trading. Comenzamos con el vídeo de hoy. Vale, pues aquí tengo... Voy a ir arriba, voy a ir con la opción call, vamos a esperar un poquitín. Sí, entramos ahí mismo. Tengo había una tendencia bajista, está cambiando un poco la cosa y ha entrado en una zona de, de sobrecompra. Vemos en el Williams, en el oscilador, que acaba de cruzar con esta línea verde, en la que representa esa zona. Aparte, el Vortex, veimos que está, la línea verde está dominando. Entonces, esto significa que igual la tendencia a la que representa está dominando. La que verde, obviamente, es la tendencia alcista. Y el MACD también, pues lo vemos muy claramente, está mirando justo para arriba. Los volúmenes están en la parte superior de... si miramos en el fondo, hay como barras. Y pues esto representa volúmenes. Venga, vamos a continuar. Tenemos el resultado ya de esta, positivo. Y aquí pues al revés, me voy a entrar con la opción abajo. Tengo un impulso importante de los osos y voy a seguir esta indicación. Aparte, todo lo demás, osciladores, también me está mostrando esta indicación. Entonces es bastante simple aquí. Vamos a esperar el resultado, seguro que sea bueno. Y de mientras, no olvidéis que este enlace al grupo en Telegram, en descripción de este vídeo, podéis encontrarlo ahí y chequearlo. Está para la gente que quiere aprender o la gente que quieren unir a una comunidad de traders como tú, como yo, y pues ayudar uno entre otros. También existe la posibilidad de unas tutorías uno por uno en un canal VIP. Ahí lo puedes encontrar, pero es gratis unir a este grupo, el grupo general es gratis unir y pues merece la pena chequearlo. Ahí estamos con la siguiente cantidad, 348. Metemos y seguimos. Vale, vamos a buscarlo. Lo que nos gusta más. Este, por ejemplo, no está mal. Me voy a entrar con la opción arriba. No veo ningún nivel que me molesta por cerca, por decir. Y pues nada, vamos a esperar el tiempo que queda aquí. Vamos a observar un poco. Hay una tendencia creciente. Por eso he hecho la decisión de entrar en una opción call. Aparte, Williams va para arriba. Bueno, ahora mismo está ahí jugando, ¿no? Pero Vortex lo vemos, el precio, lo que está dominando es la tendencia alcista. MACD está ahí en el medio, no nos muestra nada, de momento no nos da tanta información, pero lo demás sí. Y el gráfico en sí también. Vale, vamos a verlo. Ahí estamos, perfecto. Pues tenemos el siguiente beneficio, lo puedes ver y lo metemos ahí, 368 y buscamos siguiente opción. Siguiente par. Vamos a ver, en esta... yo creo que aquí un poco difícil. Eso va a ir creciendo ahí. Entre una dirección de tendencia. Aquí sí que voy a esperar un pelín, simplemente. Está creciendo. Voy a ver si funciona.
Hay volúmenes, vale, esto va. Poco a poco, pero va. No sé si construir un nivel aquí. Ay, ay, ay. Ahí va. Pero acabamos de encontrar con un... Ups. Con un... A ver. Línea horizontal. Con un nivel aquí. Está ahí justo. Vamos a ver. Ahí. Aquí estamos. Vale. Un nivel. Lo estamos rompiendo. Y a tomar por... Vamos a entrar con la opción Call. Y ya está. Y olvidamos. Bueno, olvidamos. Yo, además de un canal solo, recomiendo construir más canales y hacerlo por capas. Así tenéis mucho más control, especialmente si trabajáis con unas franjas de tiempo más largas, 2 minutos, 3, 5, más días, tal. Se puede construir niveles por capas y controlarlo muchísimo más. Aquí que tenemos 15 segundos y vamos bien de momento. Pero aquí, por ejemplo, estamos acercando a otro nivel de existencia. Y este nivel, pues quizás no lo rompemos. Quizás no. Entonces hay que buscar unos niveles. Si trabajas con una franja de tiempo más larga, hay que buscar los niveles claves. Los niveles muy, muy importantes y muy visuales. Que se va a pelitos. Como veis, eso es lo que está pasando. Está cambiando la cosa. Nada, vamos a terminar aquí. ¿Por qué? Porque hemos llegado al objetivo diario, el que siempre tengo como un plan. Vamos a cerrar esto. Y pues nada, pues lo tengo porque para manejar los riesgos y pérdidas. Y lo recomiendo. Tengo un plan, llegamos a 1000, por ejemplo, y paramos. Y ya está, ya lo tenemos, ya tenemos el beneficio. Y ya está, nos vamos a dejarlo aquí y nos vemos la próxima vez. Todo lo mejor, toda la suerte. Chao.